El domingo pasado estamos hablando de la adoración a Dios. La oración es parte de la adoración a Dios. Y estamos hablando de la obediencia como un acto y tributo de la adoración a Dios en la familia. Y vamos a seguir con los temas familiares después de terminado este tema, ¿verdad? Porque sí necesitamos mucha orientación en la forma como debemos de tratar con nuestro entorno familiar, hijos, esposa, esposo, ¿verdad? Hasta suegras tóxicas o suegros tóxicos o esposos tóxicos, de todo hay toxicidad, ¿verdad? Para poder relacionarnos en una forma efectiva sin causar daño. Pero también quiero corregir algo que invertí un orden cuando estábamos hablando de que la cabeza del hogar, que es el hombre, puesta por el Señor, debe sustentar. Recuerda esa parte cuando estábamos en el libro, en la carta de Efesios. Debe sustentar al cuerpo. Y estamos explicando que sustentar es cuidar, proveer en lo material, en lo emocional y en lo espiritual. Esa es responsabilidad de la cabeza, el hombre dentro de la casa. Y dijimos que lo material era importante porque si no la mujer espiritualmente no se va a sujetar. Y ahí está el detalle, ¿verdad? Que yo brinqué esa situación, y no es lo material, es lo emocional. Explico. Explicábamos, hermanos, que el carácter y forma de ser de la mujer es más emocional que la del hombre. Por consiguiente, usted tiene que conocer, dijimos, cómo funciona su esposa, cómo funciona en lo emocional, y sustentarla emocionalmente, apoyarla emocionalmente, no recriminarla y reprocharle sus emociones, que es lo normal que el hombre hace. Ah, ya está llorando. Ah, vieja, por todo lloras. Todo lo arreglas llorando, todo lo arreglas gritando, todo lo arreglas de esta forma. Porque nosotros no somos así. Y te digo, si tú no corriges esa actitud, no vas a poder sustentar el cuerpo. Porque para poder pastorear a tu esposa, tienes que pastorear sus emociones primero. Si no le apoyas emocionalmente, no te va a responder espiritualmente. Fíjate bien. Por eso es que en la forma como está diseñado, no lo pusimos, tienes que sustentarla espiritual, material y emocional. Si tú tratas de pastorear a tu esposa, de guiarla espiritualmente, de ser esa cabeza, ese sacerdote dentro del hogar, pero que no te interesa su parte emocional, automáticamente la mente de ella se va a bloquear en contra de tu pastorado, en contra de la forma como tú estás tratando de apoyarla y ayudarla. ¿Me estoy dando a entender? Y cuando te vea orando, dice, para lo que le sirve. Cuando te vea sirviendo en la iglesia, lo vieran en la casa. Así funciona la mente. Amén, hermanas. Ya ven, hermanos, no estoy mintiendo. Entonces Dios me llama a mí como esposo a sustentarla, a apoyarla, aunque sus chiripiorcas no sean correctas. Aunque agarre, amén, ¿cómo fue? Aunque agarre llave, pedirle sabiduría a Dios como cerrajero para abrir esa cerradura. Amén. Porque si no, no vamos a funcionar. Y entonces surge el hogar disfuncional, donde el hombre recurre a la violencia, a la fuerza, a la energía, al grito, a la imposición para gobernar su hogar, y lo está destruyendo. Un hogar gobernado de esa forma es un hogar disfuncional, donde el hombre se agarra simple y sencillamente: yo soy el hombre, yo soy la autoridad y aquí yo mando. ¿Qué es lo que nosotros decimos como hispanos? ¿O me equivoco? ¿Sí o no? Pero que mira tal cosa, aquí yo mando. Y esa canción la usamos con la esposa, con los hijos. Y si se atraviesa la suegra, también se va en cuenta.
Muchas veces nosotros como hombres hacemos tóxicas a las suegras. Porque ¿a qué mamá le va a gustar que estén fregando a su hija? Dígame. Entonces si tú tratas bien a su hija, pues la suegra va a estar tranquila. Pero si está fregando aún así, pues ahí sí se le se le impone mano. No, hermano, eso no. Pero tú tienes que comprender cómo funciona. El domingo pasado dijimos, tú tienes que aprender cómo funciona biológicamente tu esposa. Porque eso infiere mucho en la forma como la mujer se comporta, ¿verdad? Por sus cambios hormonales. La mujer puede estar bien contenta en la mañana, pero si tuvo un cambio hormonal a media tarde, ay, Dios me libre, puede estar con el sartén en la mano y no precisamente para cocinar. Se ríen porque es cierto, hermanas. Y ahí el hombre tiene que usar su espiritualidad y su sabiduría para distinguir ese momento y no andar jineteando. Ya está brava y de seguro quemaste la comida y ni siquiera ha cocinado. Estás confrontando. Confrontar es el peor error que un hombre puede hacer en esa situación. Empeora las cosas. Mejor calladito, espere que sus hormonas se estabilicen y usted comienza a trabajar. Por eso es importante la oración, que es el otro aspecto de la llenura. Sin la oración yo no voy a ser capaz de enfrentar todas esas dificultades en mi hogar. Jamás. Porque es a través de la oración que yo estoy recibiendo el sustento y el poder del Espíritu Santo para poder funcionar. Si no, no voy a poder hacerlo. Puedo leer libros de psicología, libros espirituales, libros de aquí, del otro, de aquí, de allá, que dan muchos consejos, pero si no voy y me rindo en oración, no va a funcionar. Y yo sé, la oración, dijimos hace 6 años, es la cenicienta de la iglesia. A casi nadie le gusta orar. Y yo lo veo, por eso se lo digo. Nos reunimos a las 6:30 para orar el día viernes. Los mismos 3, 4, 5. Y no es porque no hayan necesidades en los demás. ¿Por qué? Por las hojas de oración. Las peticiones de oración son muchas. Y algo triste es que la mayoría de lo que escribe aquí nunca ha llegado a las oraciones. Para que usted vea. Es que quiere que el pastor ore, si pastor ore por mí. Y tú, yo voy a estar por allá comiendo pupusa, taco, pizza, bailando o chupando, qué sé yo, pero el caso es que no está. Te quieren que el pastor haga magia orando por la persona para que su vida funcione. No funciona así. Nosotros podemos estar orando por ti, pero si tú no doblas tus rodillas, la bendición no te va a llegar. No te va a llegar. No funciona de esa manera. Entonces, y otra cosa que es bien importante, fíjate bien. Solo a través de la llenura del Espíritu Santo, que es el tema que hemos estado desarrollando por un par de meses, tú vas a tener deseo de orar y de tener comunión con aquel que te ama, con aquel que te salvó, porque su amor te va a empapar y ahí te vas a sentir enamorado de esa persona que es Dios. Y ya no vas a ver a Dios como un ser etéreo, disuelto en el universo, como un ser especial que hay que adorar, sino que lo vas a ver en una forma personal, lo vas a ver como tu Padre, que es la forma como Él quiere que le veamos. Esa es la manera que Él quiere relacionarse con nosotros. Entonces vas a tener deseo frecuente. Sí, hay veces que tú vas a necesitar la disciplina para orar. ¿Por qué? Porque nosotros también, aún los hombres, tenemos estados emocionales. Estamos pasando por una dificultad, por un problema, nuestras emociones están hundidas y ya es la hora en la que yo acostumbro a orar, pero no tengo ganas. Entonces, a pesar de eso, voy y oro por disciplina. Entonces, soy llenado por el Espíritu Santo en el momento de la oración. Y eso me va a dar fuerza y energía para poder enfrentar y ver diferentes mis circunstancias. Y poder cambiar. Y poder hacer mejor las cosas. Ese deseo de comunicar. O sea, fíjate bien. A pesar de que la relación con mi padre fue muy difícil, yo se los he contado, yo siempre buscaba relacionarme con él.
siempre. Y me involucré en el negocio de él por lo mismo, ayudarle desde muy pequeño en el negocio. Porque yo quería esa relación. Mi papá no fue criado en una forma expresiva, de que él iba a buscar dar un abrazo o un beso, pero eso sí, si tú lo buscabas a darle un abrazo o un beso, no te rechazaba. Y eso era bueno, por lo menos. No rompía la relación en ese sentido. Entonces yo cuando quería un abrazo, iba y se lo daba. Un beso, iba y se lo daba. Y no andaba diciendo, ¿qué onda? ¿Qué andas? ¿Qué te pasa? ¿Qué fumaste? ¿Qué comiste? No, pero yo se lo daba y se lo buscaba. Nunca rechazaba. Yo he oído hijos que se quejan de que su papá es así como mi papá era. Y que mi papá no me busque, que mi papá no me besa, que mi papá aquí, que mi papá allá. Yo le digo, pues si tú lo necesitas y si tú lo quieres, ¿por qué no vas y lo das? Siembra. Puede ser que nunca tu papá te busque para dártelo, puede ser. Pero tú vas a sentir una gran satisfacción dándoselo tú a él, dándole ese besito. Yo a mi papá lo besaba en la mejilla. Y yo estoy hablando ya adulto, ya grande, nunca dejé de hacerlo, nunca me dio pena frente a mis amigos en la iglesia, donde sea, yo le daba su besito en la mejilla. Entonces, ese mismo amor, ese mismo deseo de relacionarte con tu Padre en la carne, tiene que ser mayor en la relación de tu Padre eterno. Muchos aquí ya no tienen a su papá vivo, pienso yo. Y ahora dicen, ¿cómo quisiera tener a mi papá? Aunque sea para que me esté regañando sentado aunque sea en este banco. ¿Cómo quisiera a mi papá aquí? Pero cuando lo tuvieron no lo aprovecharon. Entonces, ¿ahora qué? El único Padre que nunca te va a faltar es Dios. Búscalo, relaciónate con Él, conócelo, ámalo, órale. Si yo te pregunto cuánto oraste esta semana, y no me vas a decir, pastor, 3 veces al día por lo menos. No me metas las comidas. El desayuno, el almuerzo y la cena. Los mexicanos al almuerzo le dicen comida. ¿Cómo le dicen el del mediodía? ¿Comida? Ok. Apárteme las comidas. Porque si no, ahí sí ya son 3 días. Si oras y agradeces a Dios por la comida. Pero fuera de esas 3 oracioncitas que pienso que las haces, ¿cuánto más? Y yo sé, te levantas, me agarró la tarde, al baño, si es que te bañas, ¿verdad? Yo no sé. Hay algunos que son las 3 de la tarde y huelen a almohada todavía. Y después que el desayuno, después que la casa está sucia, está desarreglada, y ya te dieron las 6 de la tarde, 7 de la tarde, y es la hora de la novela, a sentarse a la novela. Después dieron las 9 de la noche y es hora de dormir. ¿Oraste? No. La mayoría no. Y no voy a decir que levanten la mano porque muchos la van a levantar. No quiero obligarlos a mentir, ¿verdad? Porque los están grabando. Hay 2 reuniones durante la semana. Hay 2. Una de reunión de damas, otra reunión de caballeros. ¿Cuántas veces has ido? Va a decir, pero si pastor usted no está yendo. Sí, no estoy yendo. Y yo lo hago con doble plan. Si yo llego, la reunión va a girar en torno a mí. Entonces, ¿cuál es la vaina? Si lo que yo quiero es que se desarrollen los liderazgos. ¿Me entiende? Ya pasó, yo fui a una reunión de damas y las hermanas preguntando, no, esta cosa no es así. Son las hermanas las que tienen que orar, reunirse, hacer sus cosas. Porque si no, entonces siempre va a estar el pastor. No es así. ¿A cuántas has ido? La hermana Elizabeth se reúne con otra hermana a orar al mediodía, aprovechando esa hora de bypass que nosotros tenemos entre las 12 y la 1 de la tarde del día domingo. Y muchas en el momentito que van para adentro salen voladas para no orar. Media hora máximo. ¿Por qué rechazamos la oración? Entonces, si nosotros oráramos durante la semana, el producto que diéramos el día domingo fuera diferente y no faltáramos tanto.
porque tendríamos una gran necesidad de seguirnos relacionando con Dios y darle el tributo y la honra que se merece en el culto. ¿Me estoy dando a entender? Si oraras más durante la semana, las circunstancias que tú tienes quizás ya no existieran. Esas que te están destruyendo, que te están matando, que te están golpeando, tu familia estuviera funcionando diferente. Porque le estarías dando el realce y la preeminencia a quien debe de tenerla en tu hogar, que es Dios. Pero cuando está el problema, simple y sencillamente, ¿verdad?, haces un culto lamentativo. A lamentarte, a lamentarte, a lamentarte, a llorar, a deprimirte, a sentirte mal, y en lugar de orar, te estás hundiendo. ¿Tiene culpa Dios entonces de cómo estamos funcionando o es culpa nuestra? Pues es culpa nuestra. ¿Por qué? Porque la explicación total está en la Escritura de cómo debemos de funcionar. De ahí sacamos toda esta información. Yo te pregunto, ¿tienes peticiones a Dios? Lo más seguro que sí. ¿Tienes necesidades que cubrir? Sí. ¿Tienes alguna situación que no puedes brincar, que no puedes arreglar, que han pasado años y no has podido manejar? Lo más seguro que sí. ¿O me equivoco? Todos tenemos alguna piedrita por ahí que la venimos arrastrando por tiempo, y yo me incluyo. No más, entonces usted no ora tampoco, pastor. Oramos y se la seguimos poniendo al Señor. Yo sé que algún día Dios me va a decir, este es tu momento. Y tenemos que insistir en la oración. Hay un acróstico que yo quiero regalarles hoy. El acróstico es casa. Y es muy fácil para que usted se lo aprenda. Cuando usted sale del trabajo, ¿para dónde se va? Espero que para la casa va. Y así se va para otro lado, pues table dance no sale, casa sí. ¿Y por qué casa? Bueno, la oración tiene que llevar por lo menos 4 elementos indispensables. Confesión, que es la C. Adoración, que es la A. La S es súplica. Y la otra A es acción de gracias. Ya hemos explicado cómo orar por muchas veces. Hoy necesitamos volverlo a enfocar porque es parte de nuestro tema. Es parte de nuestro tema. Fíjate bien, la confesión. Recuerda que todo pecado contra Dios, la confesión es hacia Dios. Un ser humano no está capacitado ni autorizado de parte de Dios para que tú le confieses un pecado que cometiste contra Él para que este hombre te perdone. La Biblia enseña que si pecaste contra Dios, te tienes que arreglar con Dios. Entonces, fíjate bien, el pecado, cuando tú lo estás acariciando, es una barrera que se levanta donde Dios no quiere pasar. No es que no tenga el poder para poderla brincar y pasar. Dios es el Todopoderoso. Pero un pecado hace una barrera que Dios dice, ok, tú pusiste esta barda, arréglatelas. Isaías, capítulo 59, 1 y 2. Y Dios confronta a Israel y le dice, ¿se ha cortado la mano de Jehová para salvar? O sea, yo sé que ustedes están en problemas, les está diciendo Dios a Israel. Si tú me lees todo el capítulo 59 te vas a dar cuenta. Yo sé que estás en problemas, que tienes necesidades. ¿Crees que yo ya perdí el poder para poder ayudarte y poderte salvar? ¿Tú crees eso? ¿Crees que ya mi mano no tiene fuerza? ¿Que se me acabó mi poder cuando lo saqué de Egipto y de ahí ya se acabaron las pilas? ¿Crees que ya por la edad que yo tengo ya me quedé sordo? Es lo que está diciendo Dios acá. Que aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Sigo siendo el Todopoderoso. Ni se ha agravado su oído para oír. No se ha hecho viejo. Sigue escuchando. Pero vuestras iniquidades han hecho ¿qué? Una división, un muro entre vosotros y vuestro Dios. ¿Qué es una iniquidad? La iniquidad es algo que tú haces sabiendo que no debes hacer. Esa es una iniquidad. Ese es un pecado ya a nivel de iniquidad. Sabes que no tienes que robar, robas, eres un inicuo. Sabes que no tienes que mentir, mientes, hiciste iniquidad. Entonces, haciendo eso, inmediatamente levantas un muro
en el que Dios dice, ok, te estás protegiendo con este muro, arréglatelas. Han levantado una división entre vosotros y tu Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Significa que cuando estás pecando, estás insistiendo en pecar y levantaste ese muro, sucede algo tan revulsivo que Dios decide mejor volver a ver a otro lado. No es que Dios deje de existir en una parte, porque entonces no sería el Dios omnipresente. Él sigue allí. Algunos llaman a esta situación juicio de abandono, donde Dios te dice, ¿quieres pecar? Peca, pues dale. Date gusto. Hazlo como quieras. Pero al final después no vengas llorando. ¿Qué es lo más seguro que va a pasar? Que viene la consecuencia y salimos buscando a Dios. Entonces aquí Israel estaba ya sufriendo las consecuencias de sus iniquidades. Pero Dios dijo, ustedes están orando, pero yo no les voy a responder. ¿Por qué? Porque han levantado una división de pecado, el cual yo no quiero pasar. Ustedes se aislaron de esa forma. Y usted va a encontrar en el mismo capítulo que dice, yo no quiero que ustedes sigan guardando sus sábados, me caen mal sus sacrificios, todo lo que ustedes hacen no huele bien para mí. Porque esa es religión falsa. Porque su corazón está alejado de mí. Oye, entonces, ¿qué debo hacer? Confesar mi pecado. La palabra confesar viene de una raíz en el griego que significa decir lo mismo con. En este caso es decir lo mismo con Dios. Decirle al pecado lo que es. No cambiarle el nombre, no taparlo. Declararlo como Dios lo ve, ¿verdad? Y decirle al Señor, te he ofendido, he pecado contra ti. Levanté una barrera que no debí haber levantado y por eso mi esposa no se sujeta, por eso mis hijos no me creen. Mis hijos me desobedecen. ¿Por qué? Porque me ven con la Biblia bajo el brazo, pero mis actitudes son diferentes, son completamente contrarias. Le digo a mis hijos, no mientas, pero cuando viene el cobrador le digo, hijo, decirles que no estoy. Les estoy enseñando a mentir. Hijos, no peleen. Y yo solo peleando con la mamá de ellos paso. ¿Cómo yo voy a decirles? ¿Verdad? Yo tengo que ser congruente con lo que yo estoy diciendo. La congruencia de lo que yo digo con lo que yo hago es lo que fortalece y me da autoridad para hacer las cosas. Pero si le digo a mis hijos, mira, vive de tal forma, de tal manera, no voy a tener autoridad si yo no lo estoy viviendo. Imagínate, nuestros hijos crecen y se casan. Y vamos a hablar más adelantito de esa gran influencia que hay en la familia para un ser humano, para un hijo. Y cuando ellos vengan con problemas y te des cuenta, tú vas a querer ayudarles. Y posiblemente estén viviendo las mismas cosas que tú viviste en tu casa y van a rechazar tu autoridad para apoyarles y decirles algo. ¿Por qué? Porque te van a decir, ¿cómo me quieres ayudar si yo te vi a ti haciendo lo mismo o cosas peores, papá o mamá? Y esa es una cachetada fuerte. Si bien es cierto, nosotros a medida que nuestros hijos crecen, aunque la autoridad no cambia, la forma de ejercerla sí va cambiando, se va adecuando a la edad que tienen. Pasados los 18, 20, 25 años, y es diferente la relación de un padre con su hijo. No le vas a hablar igual, entonces te tienes que ir adecuando a eso. Entonces, un pecado va a poner esa barrera, visible o invisible, en tu relación con Dios, y eso va a impactar en tu relación con tu familia. Inmediatamente. Entonces vemos en el Salmo 51 lo que pasa en la situación de David. El Salmo 51 David lo escribe como la experiencia que él tuvo de un pecado grave que él comete y cómo lo vivió, cómo se desarrolló y cómo salió de él. Y fue una oración hermosa a consecuencia. Y encontró en esa situación lo que Dios esperaba de él. Muchas veces nosotros cuando nos equivocamos, nosotros lo primero que esperamos es castigo.
pero es porque no conocemos a Dios. Y en esta relación de Dios con David nos muestra lo que Dios esperaba de él, y David lo identificó. Primero, en el 6 dice: he aquí, tú amas la verdad. Entonces, si nos vamos a relacionar con Dios, va a ser en base a la verdad. Recuerda cuando hablamos de adorar en espíritu y en verdad. Porque Dios es verdad. En Dios no hay mentira. En verdad es la forma como Dios ha revelado, de la forma como Dios quiere que se hagan las cosas, su revelación en la Escritura. Así que para orar y relacionarme con Dios, yo necesito conocer la palabra para que mi oración sea lo más bíblica posible. Si mi oración es lo más bíblico que se puede hacer, esa oración es efectiva. Tomando promesas. Tu palabra dice: Señor, esto, yo necesito esto en este momento en el nombre de Jesús. Entonces, en verdad. Y David le dijo: y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Por qué? Por los latigazos que estaba recibiendo. Porque él se aísla en un momento dado a hacer ayuno y oración por la consecuencia de su pecado. Versículo 16. ¿Por qué no quieres sacrificios? Que yo los daría. No quieres holocaustos. O sea, Señor, te doy un mecho cabrío. Te doy mi casa. Te doy lo que tengo ahorrado. Pero perdóname. Perdóname. Me equivoqué. Y Dios le dice: yo no quiero tus sacrificios, no quiero tus holocaustos. Holocaustos era siempre un tipo de sacrificio que llevaba inmiscuido el fuego también, donde se quemaba la ofrenda en una manera completa. Y entonces Dios dice: no. Y David entendió que no era a través de un sacrificio que iba a tener esa relación. Y el 17 dice: los sacrificios de Dios. Entonces aquí encontró la clave de lo que Dios esperaba de David. Y hace 2 domingos usamos este texto. Allí encontró la clave David. Los sacrificios de Dios son un corazón, un espíritu quebrantado. Quebrantado. Señor, estoy sufriendo porque te ofendí. Rompí mi relación contigo y es lo mejor que yo tengo en mi vida. Yo se lo he dicho a mis hijos y a mi esposa. Desde pequeños, Dios es mi Dios. Y entre la relación que tengo con mi Dios no cabe nadie. Porque es mi Dios. Y yo he decidido darle el primer lugar a Él. Después están ustedes. Nunca lo voy a preferir a ustedes por encima de mi Dios. Es una decisión que yo tomé desde 37 años. Y no le he cambiado por la gracia de Dios. Y mi familia funcionó de esa forma. Y después se encuentra que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Contrito, triste, por haber roto la relación, por haber dañado la relación, humillado, reconociendo que sin Dios no somos nada. Y entonces se restablece al reconocer y al entender esto. ¿Entiende, mi hermano? Entonces, si le funcionó a David esto, nos funciona a nosotros. Hablar la verdad. O sea, hermanos, muchos somos capaces de hasta tratar de mentirle a Dios en la oración. ¿Cómo que Dios no lo sabe? No me diga que no he intentado. Yo lo he escuchado. De personas que mienten en la oración. Y eso, ya, si le quieres mentir a Dios, oye, si eres capaz de tratar, no es que le mienta, o sea, tratas de mentirlo porque a Dios nadie lo puede engañar. Él conoce la verdad. Pero si puedes tratar de engañar a Dios con una mentira, eres capaz de engañar a cualquier persona. ¿Sí o no? Eres capaz de hacerlo. Cuidado, cuidado. De ese corazón quebrantado, Dios nunca lo va a rechazar. Nunca. 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 Dios no te espera para castigarte cuando tú te equivocas. Entonces la oración, para poder comenzar y poder tener una relación hermosa en ese momento de la oración y ser lleno del Espíritu Santo, necesitas confesar tu pecado, fuere cual fuere. No justificarte. No justificar. Es que, Señor, es que mira, es que yo venía con hambre y quemó la comida y por eso yo lo hice. No te justifiques. Es que, Señor, yo vine y había dejado el cordón de la aspiradora mal puesto, entonces me dio un gran jetazo y pues entonces golpe con golpe yo pago.
Y después venimos a la iglesia. Dios te bendiga, aleluya, gloria a Dios. Amén, 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 amén. Peligro, peligro. No funciona. No funciona. Dios no puede ser burlado. Salmo 32, que fue nuestra lectura bíblica, 1 al 7. Y voy a correrle porque no sé cuánto llevo ya de tiempo. Tal vez me avisan por allá porque no quiero predicar más de 2 horas. No, yo sé, hermanos, yo he perdido el control un poquito, ¿verdad? Porque los hermanos me hacían el favor de ponerme la hora y no me la están poniendo. Entonces, disculpen, no es cuestión de que yo quiera meterles un sermón de 1 hora. Me gusta así porque predico bien. No bien en el sentido que bárbaro como predica el pastor, sino que bien largo. Y no quiero cansarlos, ¿verdad? Yo sé que ustedes, ¿verdad? No han desayunado, la mayoría quieren ir a almorzar. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Esto es lo que sucede en la vida de la persona que llega contrito y humillado ante el Señor. No recibe castigo, recibe perdón y queda cubierto, ¿verdad? En nuestra relación con Cristo, ese pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad. Cuando tú confiesas tu pecado, tu iniquidad, Dios la sepulta y ya no la toma en cuenta en la relación contigo. Dios no va a ser como nosotros como seres humanos con nuestros hijos. Que cuando nosotros le decimos a nuestros hijos no hagas esto y lo hacen y les va mal, ahí estamos, yo te lo dije, ya ves que yo te lo advertí, y ahí estamos fustiga y pasan 5 años y seguimos fustigándolos, y pasan 10 años y te acordás, hijito, cuando yo te dije hace como 50 años, y los seguimos regañando por lo mismo. Así somos. Pero Dios te dice no, lo confiesas y paz. Lo arreglamos, no hay problema, no te preocupes, queda cubierto. Y en cuyo espíritu no hay, oiga bien, el hombre en cuyo espíritu no hay engaño. Y vuelvo a repetir, no busque engañar a Dios, Dios lo sabe. Y no busque engañar a nadie, porque también la Biblia tiene sentencia. Dios traerá a juicio toda obra encubierta, sea buena o sea mala. Que mintieron contra usted, no se preocupe, Dios trae a juicio toda obra encubierta, buena o mala, y sale a la luz la verdad. No se preocupe, a su tiempo pasa. Amén. Así que tome aliento. Y fíjese bien en la situación de David. Cuando David hace pasar su vida como que no ha hecho nada. Ya había mandado a matar a Urías Eteo. Había dicho, pobrecita esta viuda, pero está bonita, así que la voy a llevar al palacio, cuando él era el que la tenía embarazada, no Urías Eteo. Entonces él estaba haciendo pasar ante el reino como una persona de corazón, pero todo el mundo sabía lo que él había hecho. Porque recuerde, las puertas tienen orejas, y las de los palacios son más grandes las orejas. Entonces muchos lo sabían. ¿Usted cree que los guardaespaldas de David no se dieron cuenta de lo que él andaba haciendo? Entonces, pero a Dios, con Dios en su relación, él trataba no ha pasado nada, pero en su conciencia Dios le estaba diciendo, David, y dice aquí David, mientras callé, mis huesos, ¿qué les pasó? Se envejecieron. Ya ve, hermano, ¿por qué tenemos artritis? Y nos duele hasta el pelo cuando nos levantamos. Porque cuando no confesamos el pecado y lo escondemos, sufrimos consecuencias, y graves hasta en nuestro cuerpo. Graves. ¿Por qué? En su interior David sabía que Dios sabía. Lo sabía, pero él se estaba haciendo como que no ha pasado nada. Todavía sigo siendo rey, todavía mi ejército sigue ganando las batallas, así que todo azul, todo suave. Hasta que llegó la consecuencia. Entonces él decía, en mi gemir todo el día. O sea, él andaba como que no pasaba nada, pero en su interior estaba gimiendo. Más cuando llegó el profeta Natán, él dijo, David, esto hiciste, y esto ha decidido Dios que pase.
Ahí gimió más. ¿Sí? De ahí la artritis no lo dejó brincar. Pero fue un castigo fuerte. Siguiente dice: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. La consecuencia. La consecuencia. La consecuencia. La consecuencia. ¿Qué consecuencia estás sufriendo tú hoy en tu familia? En tu trabajo. O contigo mismo. Por la forma de vivir. Por los errores que no has querido confesar. Por no querer cambiar tú. Tú quieres cambiar a todos los de tu entorno, pero tú tienes que comenzar a cambiar tú. Tú no tienes autoridad de cambiar a nadie. Tal vez tu carro, cuando te lo truenas. Pero el matrimonio, como dijimos la semana pasada, a veces se convierte en una lucha de ver quién gana. Te gané, yo te cambié a ti. Aquí yo más. Y eso no es así. Eso no funciona así. La consecuencia nos va a hacer sufrir, lo hemos dicho muchas veces. Entonces se agravó y David sentía, se sentía enfermo. Porque cuando ya dice, me duelen hasta los huesos, y ese es un síntoma de depresión muy fuerte. Una depresión severa puede llegar a hacer que primero duelan los músculos y después hasta los huesos. Que después hasta para estornudar sientes que las costillas se te van. Y el pelo truena. Esa es consecuencia del pecado encubierto. Y cuando viene la consecuencia, se volvió mi verdor, o sea, mi bendición se volvió en sequedad. Se acabó. Seguía siendo rey, seguía teniendo ejército, pero ya en su interior ya sentía que estaba quebrado. Que estaba quebrado. Siguiente, por favor. Entonces, a través de la consecuencia, fíjate bien, y muchas veces nosotros llegamos a ese punto. Necesitamos la consecuencia para ir a confesar. Hay otros que son tan sinvergüenzas que tienen la consecuencia en la nuca y ni aún así. Los está cacheteando la consecuencia y ni aún así. Los está revolcando. Los está revolcando. Y ni aún así. Entonces la consecuencia en David produjo: mi pecado te declaré. No aguanté, Señor, yo no puedo contender contigo. Entiendo que esta situación yo la provoqué. Y pequé gravemente. Porque involucré al ejército de Israel. Hice pecar a mi pueblo, hice pecar a mi ejército. Todo eso lo confesó David. Y no te encubrí. Y David entendía que era una iniquidad. Él estaba bien convencido que hizo algo que no debía haber hecho. Y se la confesó a Dios porque no aguantó. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Fíjese bien, hubo perdón en la relación. Entonces recuerda, cuando tú confiesas tu pecado, la confesión trae perdón y liberación. Liberación. Cuando tú has mentido, hermano, y ya varios meses de encubrir tu mentira a tu esposa o tu esposo, ¿qué es lo que sientes? Cuando llegas a la casa y el compadre o la comadre está muy seria. Se dio cuenta. ¿Qué pasó? Y cuando te comienza a hablar, le haces, oye, era otra cosa. Y le hace Y entonces estamos quedando pelones, no porque se nos esté cayendo el pelo por la edad, sino porque nos lo arrancamos a cada rato, porque cada vez secamos más arriba. Eso es lo que nos pasa cuando encubrimos algo y ahí estamos a la expectativa. Se debe dar cuenta, pero cuando tú vienes y le dices, me equivoqué en esto, ¿te descargas sí o no? Pégame, mátame, pero no me deseches. Llegas en un momento en el que cuando tú confiesas, ¿qué más puede pasar? ¿Sí o no? Confesaste y ya estuvo. Pediste perdón, ya pediste perdón, ¿qué más puede pasar? Se acabó. Sí, hermano, ahí se acabó.
O sí que dejas fregada a la otra persona, porque la otra persona va a comenzar a pelear. Ay, este es lo que me hizo. ¿Le perdono o no le perdono? ¿Qué hago con él? Señor, ¿te lo mando o te lo llevas? Postdata. Elimínalo o ilumínalo, cualquiera de las dos. Pero Dios, cuando tú te relacionas con Dios y confiesas, te descargas. Y entonces vuelve la paz de Dios a tu corazón. Vuelve la paz. Entonces te descargaste, ¿verdad? Hermosamente. Y vuelve a estar la relación. Y fíjate bien que con Dios vuelve a estar la relación como que no hubiera pasado nada. ¡Wow! ¡Wow! Ese es nuestro Dios. Maravilloso en todo. Maravilloso en todo. Porque a nosotros nos cuesta eso, ¿sí o no? Porque cuando nos han hecho algo, sanar nuestras emociones, esa es una lucha. Sanar las emociones. Perdonamos, pero después sanar las emociones es un proceso tan difícil para nosotros. Pero como Dios ama por decisión y sus emociones y sentimientos están equilibrados, no se alteran cuando nosotros le hacemos algo. Por consiguiente te perdones y, ok, quitemos esto de en medio y sigamos como que no pasó nada. Y así funciona. Así funciona. El siguiente, hermano, por favor. Por esto orará a ti todo santo. ¿Eres santo, mi hermano? ¿Por qué duda? El problema cuando preguntamos si eres santo es que primeramente tu conciencia te acusa y te lleva inmediatamente el pecado que estás haciendo. Entonces dices, no tanto, pastor, ahí llevándola. Ahí llevándola. ¿Y qué le voy a hacer, pastor? La carne es débil. Más cuando es chicharrón. Sí. Recuerda, hermano, que ante el Señor, cuando recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador, la santidad de Cristo es suficiente para hacerte santo. Santo significa apartado. Dios te aparta en Cristo para un propósito especial. Entonces, vuelvo a preguntar, hermano, ¿es santo? Gloria a Dios. En el nombre de Cristo Jesús y por sus méritos, sí lo somos. Esa es la santidad posicional que la Biblia enseña. En Cristo Jesús todos somos santos. Pero tenemos que esforzarnos y buscar la santidad progresiva. Dios se merece que yo sea mejor. Voy caminando en dirección a crecer en Cristo. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. ¿Hay un momento en que Dios se esconde? Sí. Aprovéchalo mientras no pase. Hay un momentito en lo cual, fíjate bien, recuérdalo como cuando hemos hablado de la disciplina. Llegas a un punto de quiebre y de juicio con Dios, ya no te va a oír, ni le va a interesar tu lamento. Va a aplicar el rigor completo. Y aunque te agaches, mi brother, aunque te disfraces, te hagas cirugía, te dejes crecer la barba, ahí va. No significa que te quita la salvación, significa que decidió dejarte y sacudirte. Cuidado, nunca llegues a ese nivel con Dios. Cuidado, no llegues a ese nivel con Dios. Te lo vuelvo a repetir, cuidado, porque vas a lamentar y tú vas a sentir que la oración no pasa el techo. Y cada vez vas a buscar techos más altos para que vayas subiendo. Pero aunque vayas a un rascacielos, no va a pasar de allí. Porque cuando Dios decide hacer algo, mi hermano, cuidado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a Él. Alguien que confesó y se relacionó con Dios, Dios lo va a proteger de cualquier cosa. Hasta de las mismas consecuencias. Fíjate bien. Hasta de las mismas consecuencias. Dios puede acortar las consecuencias de tu pecado si tú reaccionas y te relacionas rápido. Porque para eso está diseñada la consecuencia, para sacudirte, hacerte entender. Y si tú ya en la consecuencia estás sufriendo y entiendes y lo buscas, Él puede pararla. Lo hizo con David y tardaríamos horas explicando cómo sucedió eso con David. Dios lo hizo con David. Le detuvo un par de veces la tormenta que él mismo había causado. La detuvo. Pero no cuando ya había llegado al punto de quiebre. David nunca llegó al punto de quiebre con Dios. Nunca.
A la primera señal, David caía de rodillas. A la primera. Ese hombre sí que, por eso es que la Biblia presenta a David en el Antiguo Testamento: nadie a la altura de mi corazón como mi siervo David. Wow, yo digo, pero este se equivocó, sí. Pero inmediatamente se le decía: te equivocaste. Ese hombre caía, confesaba y se apartaba. O sea, no basta con solo confesar el pecado, era de dejarlo. Este hombre lo hacía inmediatamente. Eso era lo sorprendente de David. Y tú puedes compararlo con Saúl. A Saúl se le advertía, lo hacía, ya soy rey. ¿Y cómo terminó? ¿Y? Llevó juicio sobre toda su familia. Mataron a quien no debía por culpa de él. Descuidado, tú cuando estás en esa situación salpicas a toda tu familia, mi hermano. Lo salpicas. Entonces, cuidado, no llegues a ese punto de quiebre. Haz como David, ¿verdad? Inmediatamente reaccionaba, recapacitaba, confesaba y se apartaba. Versículo 7. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Entonces reconocía que Dios era su todo. San Juan 1:9. San Juan, la primera carta de San Juan, él expresa y dice: hijitos míos, todas estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si a alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y enmarca esto: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? ¿Para castigarte? No, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, fíjate bien, ¿qué es lo más frecuente que pasa en la mente de una persona que ha pecado y pide perdón? Confiar en sus emociones. Y ahí está el problema. Yo debo de confiar en la palabra de Dios y no en mis emociones. Porque muchas veces me cuesta aceptar el perdón y me sigo recriminando por las consecuencias que yo causé. Y me sigo maltratando a mí mismo, al punto que me llego a victimizar. Y eso es lo peor que puedo hacer, victimizarme. Debo de reconocer mi pecado, sí, claro. El daño que causé, claro, el efecto que causé, pero también tengo que aceptar cuando Dios dice: te perdoné. Y si Él dice: te perdoné, ¿queda deuda? Pues no. La Biblia dice que cuando yo confieso mi pecado, y recuerde, en la eternidad, y ese pecado estaba contado, aunque yo no lo conocía. Y entró en la cuenta que llegó a la cruz del Calvario. Cuando aparece en mi vida, yo tengo que confesarlo y entregarlo y apartarme de él. ¿Entiende cómo funciona? Entonces la confesión es entregarlo. Es entregarlo. Y aceptar que en el momentito que se lo confesé y le pedí perdón a Dios, en ese mismo momento fui perdonado. Pero yo he conocido a personas que y yo le digo, anteriormente a mí me pasaba. Porque mi emoción no estaba muy bien. Y le decía: Señor, mira, perdóname otra vez, porque en 1914 yo hice esto, Señor. Y perdóname, ¿verdad? Ya otra vez me sentía mal por lo mismo. ¿Por qué? Por las consecuencias que yo había causado, Señor. Y te vuelvo a pedir porque en 1914 hice esto, Señor. Cuando Dios te dice: bueno, ¿y por qué me estás diciendo esto si esto ya te lo perdoné? En 1915 ya quedó arreglado. No te preocupes. Te tengo que aceptar que cuando Dios dice: te perdono, me perdonó. Aunque mis emociones estén brincando. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Educar mi emoción al punto de que entienda mi interior de que ya está perdonado y está todo arreglado. Aunque haya media tormenta todavía. Porque muchas personas dicen: es que si Dios me hubiera perdonado, pues esto ya hubiera desaparecido. Ya hubiera terminado la tormenta. No, mi hermano. El confesar el pecado no te asegura que la tormenta termine. Que estás en buen camino para que termine, eso sí. En buen camino, sí. Pero rara vez va a terminar en el momentito que lo confesaste. Va a depender del pecado, de la situación, de la circunstancia misma que provocaste. De eso va a depender. Dios es el Todopoderoso y lo puede decir, claro que sí.
Y lo que nosotros tenemos que entender es, confiesa el pecado antes que provoque la consecuencia. Antes de eso. Porque cuando llegue la consecuencia, de que va a llegar, eso sí te lo digo. Porque hay sentencia en la Biblia que tu pecado te alcanzará. De que te alcanza, te alcanza. Pero mientras menos intereses lleve, menos te va a doler. Menos. Por eso es que antes de que llegue la consecuencia, entrégalo, confiésalo, acepta el perdón de Dios lo más pronto posible. Porque si te sigues revolcando en él sin entregarlo, sin confesarlo y sin apartarte, tú mismo le estás agregando intereses. Y recuerda que el pecado es una semilla. El pecado es una semilla. Y como semilla da fruto. Y siempre el fruto, la cosecha, siempre, métete esto en la cabeza, siempre la cosecha es mayor que la siembra. Siempre. Siempre. Y lo mismo es para la bendición. Cuando tú estás sirviendo a Dios y estás actuando en lo correcto, Dios te va a bendecir con una semilla, con muchas bendiciones. Y lo mismo es el pecado. Un pecado va a traer consecuencias siempre mayores a la semillita que tú depositaste. Hermano, que Dios te bendiga. Seguimos este tema el próximo domingo. Venga, por favor, no lo estoy regañando, ¿verdad? Y acepte el perdón de Dios. Acéptelo. Acéptelo. Que Dios te bendiga.